Hola, ya habiendo ingresado a alguna de las carreras que ofrece la institución, veremos en este video cómo completar el proceso de matriculación para iniciar la cursada. En primer lugar, consideremos que en este nivel terciario la cursada no está escolarizada y aunque ingresen al primer año de la carrera, el recorrido no es fijo. Tienen diversas posibilidades y bastante flexibilidad para ajustarse a las necesidades o preferencias, pero siempre dentro de un cierto marco normativo. Para esto es necesario conocer los planes curriculares institucionales disponibles en la página web institucional. Si aún nunca han ingresado, pueden buscar en Google Esnaola Terciario y el enlace aparecerá entre los primeros resultados. Si tienen alguna duda, busquen el dominio infd.edu.ar. Al hacer clic, verán en el menú principal la opción Oferta académica, que despliega un submenú con tres alternativas: planes de estudio, número de resolución y plan curricular institucional, PCI. Comencemos explorando esta última. Las 17 carreras ofrecidas, que según el criterio de análisis podrían considerarse hasta 32, se dividen en dos categorías: profesorado de música con orientación en instrumento, que incluye la orientación en canto debido a las mínimas diferencias en el plan de estudios, y el profesorado de música con orientación en educación musical, que puede cursarse con cualquiera de los 15 instrumentos o con canto. Al seleccionar un instrumento, accederán a un documento detallado que presenta la carrera en su totalidad, su fundamentación, el perfil del egresado y una gran cantidad de información relevante. A partir de la página 13 aproximadamente, según la extensión del documento, encontrarán una tabla con todos los espacios curriculares, materias y cursos necesarios para completar la carrera. Las materias se agrupan en tres campos principales: el de la formación general, común a todos los profesorados, con asignaturas obligatorias, salvo en el caso de sociología, arte y sociedad y educación para la diversidad, de las cuales deberán elegir una; el de la formación específica, centrada en los contenidos musicales, con algunas diferencias según la orientación elegida; y el de la formación en la práctica profesional, vinculada a la docencia en ámbitos reales, lo que llamamos trabajo de campo. Esto implica experiencias en escuelas, conservatorios y otras instituciones dedicadas a la enseñanza de la música. Este último campo también es común a todos los profesorados, aunque su implementación, siempre con un mismo esquema general, puede variar ligeramente según la orientación. Esta estructura permite que nuestros estudiantes opten por cursar en paralelo la orientación en instrumento o canto junto con la de educación musical, ya que las diferencias entre ambas son mínimas. Con un esfuerzo adicional es posible entonces acceder a una doble titulación. Otra alternativa es completar una de las carreras, obtener el título y luego realizar los cursos necesarios para alcanzar la segunda titulación. Incluso algunos estudiantes deciden cambiar de orientación durante el primero o segundo año, ya sea porque han refinado sus intereses o porque sus perspectivas laborales han cambiado. En cualquier caso, el instrumento con el que se inscribieron será el eje de toda su formación. Si desean cambiarlo, deberán rendir un nuevo examen de ingreso y cursar la formación instrumental desde el inicio, aunque los espacios curriculares comunes seguirán siendo válidos. En el campo de la formación específica, todas las carreras comparten ciertos espacios curriculares: tres niveles de elementos técnicos de la música, tres niveles de historia de la música, didáctica de la música, cuatro niveles de instrumento, siempre correspondiente al instrumento con el que se matricularon. Este estudio del instrumento se estructura en cuatro niveles denominados según el instrumento elegido. Por ejemplo, piano 1, 2, 3, 4 o flauta 1, 2, 3, 4, etc. Además, en los profesorados de instrumento y canto, pero no en el de educación musical, se incluyen cuatro niveles de música de cámara, que se cursan siempre con el instrumento principal. Finalmente, este campo de formación incluye los espacios de definición institucional, EDI, que los estudiantes pueden elegir dentro de la oferta disponible a fin de completar su formación
según sus intereses y necesidades profesionales. En el profesorado de canto, además de los 4 niveles de canto y los 4 niveles de música de cámara, los estudiantes cursan 3 asignaturas adicionales, 2 niveles de práctica escénica y una fonética. Si bien el plan de estudios establece la posibilidad de elegir entre fonética francesa, alemana o italiana, en la práctica solo se dicta fonética italiana. Por lo tanto, esta asignatura es de carácter obligatorio. En el profesorado de educación musical, el bloque de instrumentos se organiza en 4 niveles progresivos, como en las demás orientaciones, y se cursa con el mismo instrumento con el que se ingresó a la carrera. Dentro de la formación específica, en lugar de los 4 niveles de música de cámara presentes en los profesorados de instrumento y canto, los estudiantes de educación musical cursan 8 asignaturas especializadas diseñadas para ampliar sus herramientas pedagógicas y prácticas. Estas incluyen taller de instrumentos aerófonos, taller de instrumentos cordófonos, taller de instrumentos membranófonos e idiófonos, es decir, percusión, 2 niveles de educación vocal, 2 niveles de dirección coral, un curso optativo de tango o música folclórica. Si bien tanto el profesorado de instrumento como el profesorado de educación musical habilitan para la enseñanza en escuelas de nivel inicial, primario y secundario, su enfoque es distinto. La orientación en instrumento está más centrada en el dominio técnico y la enseñanza especializada del instrumento, mientras que la orientación en educación musical prioriza la formación para la enseñanza en contextos escolares, brindando herramientas más amplias para la educación musical dentro de la escolaridad obligatoria. Quienes egresan del profesorado de instrumento pueden enseñar en escuelas comunes, mientras que los egresados del profesorado de educación musical pueden desempeñarse en instituciones especializadas en áreas como lenguaje musical, apreciación musical y producción musical colectiva. Sin embargo, esta última orientación no habilita para la enseñanza específica del instrumento. En algunos casos, según la demanda y la disponibilidad de docentes en ciertas regiones o proyectos socioculturales, es posible que un egresado de educación musical con especialización en un instrumento pueda impartir clases de ese instrumento, aunque esto dependerá del contexto y del perfil de la oferta educativa. El PCI, en síntesis, detalla los espacios curriculares y los lineamientos generales de cada materia, pero no establece cómo organizar la cursada. En la página web institucional, dentro del menú Oferta académica, la primera opción es Planes de estudio. Allí se encuentra el ordenamiento sugerido para cursar todas las asignaturas en un periodo de 4 años, según la propuesta de la carrera. Al hacer clic, accederán a una pantalla dividida en 2 secciones. La parte relevante es la superior, donde encontrarán enlaces a los planes de estudio del profesorado de música con orientación en instrumento, el profesorado de música con orientación en canto, ambos llevan el mismo documento, y el profesorado de música con orientación en educación musical. Las 2 opciones adicionales corresponden a un plan de estudio que ya nos ofrece. Si ingresamos al profesorado de música con orientación en instrumento, veremos un cuadro con 4 columnas que representan cada año de la carrera y las materias sugeridas para cursar en cada uno. En todos los casos se incluye instrumento, 1, 2, 3, 4, flauta, guitarra o el que correspondiese a la carrera elegida. Y música de cámara, 1, 2, 3 y 4, que también se cursa siempre con el instrumento que define la orientación. Todas las demás materias son idénticas para todas las orientaciones y en el caso del profesorado de canto, además, se incorpora fonética italiana en el primer año. Si bien no es obligatorio cursar todas las materias de un año en un mismo ciclo lectivo, la idea es completar la carrera en un tiempo razonable. Podría inscribirse un estudiante regular solo a una materia por año, pero dado que el plan de estudios contempla 38 asignaturas, tardaría 38 años en graduarse, algo poco práctico en términos de planificación académica y profesional. En el profesorado de música con orientación en educación musical, cuya estructura vemos a la derecha, también se cursa Instrumento 1,
que puede ser cualquiera de los 15 instrumentos o canto, y en lugar de las músicas de cámara se incluyen asignaturas como taller de instrumentos aerófonos y educación vocal 1, sugeridas para el primer año. Algunas materias deben cursarse en un orden específico, porque se articulan entre sí. No es posible cursar música de cámara 4 sin haber aprobado música de cámara 1. Pero además existen otras relaciones más complejas entre asignaturas conocidas como correlatividades. Por ejemplo, aunque filosofía y teorías estéticas se sugiere para el primer año, si por algún motivo, como la coincidencia horaria con una actividad laboral, por ejemplo, no pueden cursarla en ese momento, podrán tomarla más adelante sin que eso afecte su avance en la carrera. Sin embargo, hay materias cuyo retraso sí impacta directamente en la organización de la cursada. Un caso claro es pedagogía. Si no se cursa en el año recomendado, muchas asignaturas del segundo año no podrán tomarse, lo que inevitablemente extenderá la duración de la carrera. Para organizar la cursada correctamente es fundamental consultar el régimen de correlatividades, que aunque no tan extenso, es complejo y detalla las relaciones entre materias y los requisitos para cursarlas en cada año. Este documento está disponible en la página web institucional y para acceder deben ir al menú principal, hacer clic en Estudiantes y luego seleccionar la opción Correlatividades en el submenú desplegable. El régimen de correlatividades tiene solo 8 páginas, pero contiene una gran cantidad de información que es clave. No es necesario estudiarlo en detalle de inmediato, ya que revisarlo sin contexto puede resultar confuso. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta, especialmente si no pueden o no deseen seguir el orden sugerido de cursada. Las correlatividades establecen qué materias deben completarse antes de avanzar en otras. Por ejemplo, como se muestra en pantalla, para rendir el examen final de Canto 2, primero es necesario haber regularizado Canto 1, es decir, haber completado la cursada y aprobado la materia. Lo mismo ocurre con asignaturas como música de cámara, elementos técnicos de la música e historia de la música, donde es necesario aprobar los niveles anteriores para poder avanzar. No todas las materias sin prerequisitos están ubicadas en el primer año. Algunas se encuentran en años más avanzados para distribuir mejor la carga horaria y facilitar la organización de los horarios de cursada. Además, aunque no requieran conocimientos previos específicos, se considera que su estudio puede enriquecerse con la experiencia y el aprendizaje adquiridos en otros espacios curriculares. Todo esto nos lleva a este cuadro sintético que ven en pantalla, el cual resume la organización de las correlatividades. Básicamente indica que las materias sombreadas en verde corresponden al campo de la formación general, las que están sombreadas en rojo al de la formación específica, y las materias sombreadas en azul corresponden al campo de la formación en la práctica profesional. Todas las asignaturas ubicadas al comienzo de una fila no tienen prerequisitos, por lo que pueden cursarse en cualquier momento. Sin embargo, aquellas que están conectadas por flechas desde otros cuadros requieren haber completado previamente todas las materias indicadas en esa línea. Por ejemplo, música de cámara 1 no tiene prerequisitos y puede cursarse sin restricciones. En cambio, taller 7 es un caso más complejo. Para cursarlo es necesario haber aprobado taller 3, didáctica de la música 2, instrumento o canto 2 y elementos técnicos de la música 2, además de todas las asignaturas que éstas requieran previamente. Este esquema muestra cómo la correlatividad estructura el avance en la carrera, asegurando que cada estudiante cuente con los conocimientos previos necesarios para cada nivel. En el profesorado de música con orientación en educación musical, podemos encontrar una organización semejante en el campo de la formación general, el de la formación específica y el de la práctica profesional. Muchas materias son comunes con las otras orientaciones. En el caso de las que difieren, podemos ver en pantalla
cómo se relacionan entre sí y cómo se establecen correlatividades tanto dentro de un mismo campo como entre distintos campos de formación. En síntesis, cualquier materia que no tenga prerequisitos puede cursarse en el primer año. En la pantalla pueden ver estas materias sombreadas con el color correspondiente a su campo de formación. En primer lugar, para los profesorados de instrumento o canto y luego para educación musical. Entonces, en el primer año podría cursarse cualquiera de estas 25 materias que aparecen en pantalla. Sin embargo, resulta inviable matricularse en todas, tanto por la carga horaria que implicaría como por la disponibilidad de horarios en la oferta académica. ¿Y qué se sugiere cursar en el primer año? Lo ideal es inscribirse en las materias recomendadas según la orientación elegida. 8 materias en los profesorados de instrumento. 9 materias en el profesorado de canto, ya que incluye fonética italiana, y 9 materias en el profesorado de educación musical, debido a las diferencias mencionadas anteriormente. Si es posible cursar esas 8 o 9 materias en el primer año, será más fácil avanzar en los años siguientes sin una carga excesiva ni retrasos por correlatividades. Si por alguna razón no pueden cursar todas las materias recomendadas para el primer año, ¿cuáles son las más importantes para evitar trabas en la carrera? Se sugieren 7 materias tanto para los profesorados de instrumento y canto como para el de educación musical. Algunas son comunes a todas las orientaciones: pedagogía y didáctica general dentro del campo de la formación general, los talleres de prácticas en el campo de la práctica profesional, que son cuatrimestrales, el 1 de marzo a junio y el 2 desde la vuelta del receso invernal hasta noviembre. Y en el campo de la formación específica, en todas las orientaciones, se recomienda cursar instrumento o canto 1 según la especialidad elegida, elementos técnicos de la música 1, común a todos los profesorados, música de cámara 1 en los profesorados de instrumento o canto, educación vocal 1 en el profesorado de educación musical. Ahora vemos cómo distribuir la cursada considerando horarios y compromisos personales. Si, por ejemplo, tienen trabajo los días martes y no podrán cursar ese día, o si saben que algunos días pueden llegar más temprano y otros más tarde, deberán organizar su plan de estudios en función de esas limitaciones. En general, el profesorado se cursa en el turno noche, de lunes a viernes, en la franja horaria de 18:50 a 22:50. Más adelante veremos algunas excepciones que amplían las opciones, pero esa es la estructura principal. Cada jornada se divide en 6 horas cátedra, ya que la duración de cada una es de 40 minutos reloj. Otro aspecto importante a considerar es la ubicación del profesorado. El Esnaola, con su magnífico edificio e instalaciones, está en el barrio de Saavedra, lo que para muchas personas implica un traslado considerable. El hecho de que las clases sean de noche y en esta zona de la ciudad es algo que debe tenerse en cuenta desde el primer día. En algún momento de la carrera, inevitablemente tendrán que desplazarse hasta aquí y cursar hasta las 22:50, incluso los días viernes. Por eso es importante que esto no se convierta en una sorpresa más adelante, ni en un motivo para solicitar cambios de horario o ajustes individuales. La realidad es esta y es fundamental contemplarla al organizar la cursada. Además de la franja horaria habitual de 18:50 a 22:50, hay 2 días con prehoras, es decir, materias que comienzan a las 17:30. Desde el primer año, algunas asignaturas se dictan en este horario, ubicadas los lunes o los miércoles. Al momento de la matriculación, cuando elijan los cursos para el primer año, deberán tener en cuenta qué materias cursarán y en qué días y horarios se dictan para organizar su cursada de manera efectiva. Cuando ingresen al CIU Guaraní para matricularse, encontrarán diversas opciones de horarios y en algunos casos diferentes modalidades de cursada. Algunas materias tienen una única cátedra, mientras que otras ofrecen más de una comisión con distintos docentes.
Las asignaturas pueden dictarse de manera presencial, se cursan en la institución todas las semanas con una única clase semanal, virtual, requieren trabajo semanal aunque no presencial, dependiendo del docente, pueden incluir encuentros sincrónicos en los días y horarios indicados en la matriculación o desarrollarse de manera totalmente asincrónica con materiales y consignas publicadas en el campus. Es importante considerar que una materia virtual no significa menos carga horaria, sino que demanda una organización autónoma y sostenida. Y la modalidad semipresencial, que combina clases presenciales con trabajo virtual. Por ejemplo, en primer año, filosofía y teorías estéticas es semipresencial, con una semana de cursada en la escuela y otra de trabajo remoto. Hay un único profesor, pero con dos opciones horarias, lo que permite elegir según la disponibilidad. Didáctica general es virtual, aunque la docente podría convocar a encuentros presenciales en momentos clave como cierres cuatrimestrales o evaluaciones. Los talleres del campo de la práctica profesional incorporan herramientas virtuales, facilitando el acceso a materiales y la entrega de trabajos a través del campus, pero requieren presencialidad semanal. En elementos técnicos de la música 1 hay dos profesores, Federico Eckhardt, a quien probablemente conozcan por sus clases en el curso de ingreso, y Gabriel Lombardo, a quien algunos pueden conocer del nivel medio de la institución. Cada docente dicta la materia en días y horarios distintos. En algunos casos podrán asistir indistintamente a cualquiera de las dos clases, mientras que en otros deberán elegir una opción fija. En música de cámara 1 hay tres docentes, algunas ofreciendo dos franjas horarias. Sin embargo, la materia se cursa exclusivamente los martes y la matriculación se realiza a una franja horaria específica. Luego, por cuestiones de cupo y criterios pedagógicos, los estudiantes serán distribuidos en las distintas cátedras. Para instrumento o canto, las opciones varían según la disponibilidad de cátedras y la orientación elegida. En muchos instrumentos hay una única cátedra para ambas orientaciones. Por ejemplo, bandoneón, tanto para el profesorado de orientación en instrumento como para el de educación musical, la docente es Eva Wolf, quien dicta clases los jueves de 18:50 a 22:50. En flauta traversa, para la orientación en instrumento, la docente es Samara Pierpaoli, los lunes de 18:50 a 22:50, y en la orientación en educación musical, Javier Blanco, los jueves de 18:50 a 21:30. En canto, hay dos docentes, ambos con amplios horarios para ambas orientaciones. Víctor Torres, los lunes de 18:50 a 22:50, Patricia Douse, los jueves en el mismo horario. En estos espacios curriculares, los grupos incluyen estudiantes de todos los niveles, de primero a cuarto año. Por eso la distribución se organiza según los cupos disponibles, priorizando a quienes ya iniciaron su formación con un docente para que puedan continuar con él. En el caso de guitarra, hay tres docentes los lunes y uno los viernes. La asignación de cátedra depende tanto de la orientación, instrumento o educación musical, como de la disponibilidad de vacantes. Los cupos son un factor clave, por lo que, si bien se tratará de contemplar las preferencias individuales, la prioridad será para estudiantes de años superiores. Luego las vacantes se distribuirán según la orientación y la disponibilidad. Al matricularse verán opciones para guitarra los lunes y los viernes, pero la asignación final dependerá de estos criterios. Los instrumentos de percusión, trombón, trompa, trompeta, saxofón, viola, violín y violonchelo cuentan con un único docente y un único horario, que, dependiendo cuál fuese el instrumento, puede ser los lunes o los jueves, siempre dentro de la franja de 18:50 a 22:50. En el caso de piano, hay tres docentes y la matriculación se realiza para cursar los lunes o los jueves, dependiendo de la disponibilidad de las vacantes. La distribución final se definirá posteriormente. Las materias comunes a todas las orientaciones dentro del campo de la formación general
Tienen horarios específicos y en algunos casos distintas modalidades de cursar. Pedagogía se dicta los miércoles de 17:30 a 19:30 en modalidad presencial. Es una materia clave dentro del plan de estudios y postergarla podría generar dificultades en los años siguientes, por lo que se recomienda cursarla en el primer año. Este es el único horario disponible. Didáctica general, en cambio, es una materia virtual, aunque la docente puede convocar a encuentros presenciales puntuales a lo largo del año. Filosofía y teorías estéticas, por su parte, se cursa los martes en modalidad semipresencial, con clases presenciales cada 15 días y trabajo virtual en las semanas alternas. Esta materia ofrece dos opciones horarias que deberán combinarse con el resto de la cursada. En el campo de la formación específica, elementos técnicos de la música 1 se dicta en 2 días distintos con dos docentes, el profesor Lombardo los lunes y el profesor Eckhart los jueves. La elección dependerá de cómo se combinen los horarios con otras materias, ya que estas opciones no estarán disponibles en todos los recorridos posibles. En cuanto a los talleres 1 y 2 correspondientes al campo de la formación en la práctica profesional, la opción más recomendable es cursarlos los miércoles de 19:30 a 21:30, con taller 1 en el primer cuatrimestre y taller 2 en el segundo, ambos con la misma docente. Quienes cursan el profesorado de educación musical pueden completar su esquema sumando una materia breve de 21:30 a 22:50, optimizando así la distribución de su carga horaria. Quienes cursan el profesorado de instrumento canto y tengan la materia instrumento canto los lunes, dentro de la franja de 18:50 a 22:50, deberán dedicar ese tiempo exclusivamente a esta asignatura. Esto no significa que estarán las 4 horas dentro del aula, sino que en ese periodo tendrán su clase individual, escucharán clases de compañeras y compañeros y podrán trabajar con pianistas acompañantes o en algunos ensambles específicos. Dado que el día de instrumento está destinado únicamente a esta materia, en primer año no se permite matricularse en ninguna otra asignatura ese mismo día. Para elementos técnicos de la música 1, quienes cursan instrumento o canto los lunes, solo podrán matricularse en la comisión del profesor Eckhart los jueves de 18:50 a 20:50. Los martes, quienes cursen instrumento o canto deben hacer música de cámara y, dependiendo de la disponibilidad de vacantes, organizar su jornada con filosofía y teorías estéticas, ya sea cursando primero uno y luego la otra o viceversa. Para el profesorado de música con orientación en canto, fonética italiana se dicta los viernes de 18:50 a 20:50. Si bien la matriculación se realizará con este esquema, es posible que este año se implementen nuevas dinámicas articuladas con las clases de canto, por lo que algunas semanas la materia podría trabajarse de manera integrada sin requerir presencialidad los viernes en la institución. Esto aún está en análisis. Si la orientación es en educación musical, el esquema de cursada presenta algunas diferencias. Si la clase de instrumento es los lunes, no es posible cursar elementos técnicos de la música 1 ese mismo día, ya que existe la opción disponible de los jueves. En cambio, los lunes de 18:50 a 20:10 deberán cursar educación vocal 1, ya que es el único horario en que se dicta esta materia. Luego, pasarán a la clase de instrumento en la cátedra correspondiente según su instrumento y la asignación de vacantes. En la carrera de educación musical no es necesario cursar música de cámara, por lo que los martes solo deberán matricularse en filosofía y teorías estéticas, eligiendo entre las dos opciones horarias 18:50 o 20:50. También existe la opción de adelantar tango o música folclórica de segundo año que se dicta los martes de 19:30 a 20:50. Los miércoles, como se mencionó antes, se cursa pedagogía de 17:30 a 19:30 y, dependiendo del cuatrimestre, taller 1 o 2 de 19:30 a 21:30. Además, este día se dicta el taller de instrumentos aerófonos,
que trabaja con instrumentos de viento autóctonos, cuya única opción horaria es miércoles de 21:30 a 22:50. Algunos instrumentos solo se dictan los jueves. Quienes cursen instrumento los jueves tendrán su clase dentro de la franja de 18:50 a 22:50, dedicando este tiempo exclusivamente a esta materia. Esto incluye la clase individual, la escucha de clases de compañeros, el trabajo con pianista acompañante y la práctica en ensambles. Si bien en algunos casos el horario puede ajustarse con el docente, por ejemplo, entrando un poco más tarde o quedándose hasta última hora, no es posible combinar instrumento con ninguna otra asignatura ese día. Esto significa que elementos técnicos de la música 1 deberá cursarse los lunes de 20:10 a 22:10 con el profesor Lombardo. Para música de cámara, la organización sigue la misma lógica. Deberá articularse con filosofía y teorías estéticas, ya sea cursando primero una y luego la otra, o viceversa, dependiendo de la asignación por cupos disponibles. Los miércoles, pedagogía se dicta a las 17:30, única opción disponible, y luego puede combinarse con taller 1 en el primer cuatrimestre y taller 2 en el segundo cuatrimestre de 19:30 a 21:30. También podría considerarse la opción de taller 1 a las 20:50 en el primer cuatrimestre, aunque esto aún está en evaluación para determinar si resulta conveniente para los estudiantes. Si cursan canto los jueves, el esquema será similar al escrito anteriormente, con la adición de fonética italiana que se cursa los viernes de 18:50 a 20:50. Si cursan educación musical y tienen instrumento o canto los jueves, el esquema también es similar al de las otras orientaciones con instrumento ese día. Dependiendo de la cátedra, la cursada será entre 18:50 y 22:50 o hasta 21:30, pero en cualquier caso los jueves estarán dedicados exclusivamente a instrumento. Los lunes cursarán Educación Vocal 1 de 18:50 a 20:10, combinándola con elementos técnicos de la música 1 en la comisión del profesor Lombardo de 20:10 a 22:10. Los martes podrán elegir cursar Filosofía y Teorías Estéticas en alguno de sus dos horarios disponibles, de 18:50 o a las 20:50, o adelantar también tango o música folclórica de segundo año entre las 19:30 y las 20:50. Los miércoles la jornada se estructura con pedagogía a las 17:30, seguida de taller 1 o 2 según el cuatrimestre a las 19:30 y finalizando con taller de instrumentos aerófonos de 21:30 a 22:50. Existe una opción excepcional para quienes cursan guitarra los viernes. En este caso, podrán elegir entre dos horarios para elementos técnicos de la música 1, lunes de 20:10 a 22:10 con el profesor Lombardo o jueves de 18:50 a 20:50 con el profesor Eckhart. Dado que no tendrán otras materias esos días, deberán optar por una de estas dos comisiones. El resto de la cursada se organiza de la siguiente manera. Martes, filosofía y teorías estéticas y música de cámara en cualquiera de los dos órdenes posibles, según se distribuyan las vacantes disponibles. Miércoles, pedagogía a las 17:30, seguida de taller 1 en el primer cuatrimestre y taller 2 en el segundo, ambos a las 19:30. A lo largo de la carrera deben completar 240 horas cátedra en espacios de definición institucional, EDI. Para ponerlo en perspectiva, una materia que se dicta 2 horas reloj por semana durante todo el año equivale a 96 horas cátedra, por lo que, cursando 2 materias anuales y una cuatrimestral, ya se alcanza el total requerido. Estos espacios definidos por la institución para complementar la formación son optativos, lo que permite a cada estudiante elegir según sus intereses y disponibilidad horaria. Las opciones disponibles incluyen materias anuales y cuatrimestrales, conjuntos instrumentales escolares, anual, 96 horas, didáctica del instrumento 1 y 2, cuatrimestrales, 48 horas cada uno, pero recomendadas para cursarse a lo largo de un mismo año, estéticas sonoras contemporáneas,
segundo cuatrimestre, 48 horas. Recursos audiovisuales, anual, 96 horas. La flauta dulce y la producción musical grupal en ámbitos escolares, anual, 96 horas. Si bien los planes curriculares institucionales asignan estos espacios asociándolos a una orientación específica, en la práctica, cualquier estudiante puede optar por cualquiera de ellos de acuerdo con su plan de formación. Además de las materias específicamente diseñadas como espacios de definición institucional, EDI, también es posible cumplir con estas horas cursando asignaturas que, aunque no formen parte del plan de estudios obligatorio de la propia carrera, sí están incluidas en otros profesorados. Por ejemplo, quienes cursan el profesorado de educación musical no tienen música de cámara en su plan de estudios, pero pueden inscribirse en música de cámara 1 como materia optativa dentro de los EDI. Del mismo modo, un estudiante del profesorado de piano no tiene fonética italiana en su currícula, ya que es una materia específica del profesorado de canto. Sin embargo, si le interesa formarse como pianista preparador de cantantes de ópera, por ejemplo, podría cursarla como parte de los EDI. Algo similar ocurre con práctica escénica, asignatura obligatoria en la carrera de canto, pero que puede resultar útil para quienes deseen fortalecer aspectos performáticos en su desarrollo artístico. También es posible que quienes cursan el profesorado de instrumento o canto elijan como EDI algunas materias que son obligatorias en el profesorado de educación musical, como taller de instrumentos aerófonos, taller de instrumentos cordófonos, taller de instrumentos membranófonos e idiófonos, tango, música folclórica, educación vocal 1, solo el primer nivel, ya que la carrera de educación musical incluye 2, o dirección coral 1, solo el primer nivel, por la misma razón. Además, dentro del campo de la formación general, hay 3 asignaturas de las cuales solo es obligatorio cursar una: arte y sociedad, educación para la diversidad y sociología. Sin embargo, si un estudiante tiene interés en más de una, puede tomar otra de estas materias y acreditarla como espacio de definición institucional. A continuación, repasamos los horarios de los espacios de definición institucional y otras materias optativas. Los lunes tenemos recursos audiovisuales de 18:50 a 20:50, educación vocal 1 de 18:50 a 20:10, taller de instrumentos cordófonos de 19:30 a 20:50 y didáctica del instrumento 1 de 20:50 a 22:50, pero como modalidad semipresencial y buena parte de su carga horaria virtual. Los martes, si no es obligatorio cursar música de cámara, por ejemplo, en el profesorado de educación musical, se puede optar por inscribirse de manera optativa en música de cámara 1. Hay 2 opciones, de 18:50 a 20:50 o de 20:50 a 22:50, según combinación con otras materias. Y para quienes cursan el profesorado de instrumento o canto, además de la música de cámara obligatoria, pueden sumar tango, música folclórica, dirección coral 1, las 3 entre las 19:30 y las 20:50, y los miércoles tenemos práctica escénica de 20:10 a 22:10, taller de instrumentos membranófonos e idiófonos de 20:10 a 21:30, rítmica del crosser de 20:50 a 22:50 y el taller de instrumentos aerófonos de 21:30 a 22:50. Los jueves nos encontramos con conjuntos instrumentales escolares de 18:50 a 19:30 y la flauta dulce y la producción musical grupal en ámbitos escolares de 19:30 a 20:10. Estos 2 espacios son semipresenciales, requieren 40 minutos semanales de trabajo presencial con la docente y las otras 2 horas cátedra de la carga horaria se completan con trabajo virtual asincrónico. También los jueves, estética sonoras contemporáneas, solo en el segundo cuatrimestre, de 18:50 a 20:50. Y los viernes, fonética italiana, para quienes no cursan la carrera de canto, de 18:50 a 20:50. Y también para quienes no cursan la carrera de canto, práctica escénica, de 20:50 a 22:50. También hay materias virtuales como arte y sociedad,
sociología, educación para la diversidad, que duran un cuatrimestre. Es importante recordar que todos estos CEDI no están pensados exclusivamente para primer año, un periodo de adaptación a la carrera, a la institución y la dinámica de estudio. Pero si bien no se recomienda inscribirse en múltiples CEDI en primer año, sí es aconsejable tomar al menos uno para evitar una acumulación de materias optativas en los años posteriores. Si ya iniciaron estudios en otra institución de nivel terciario o universitario, pueden solicitar equivalencias. No es posible acreditar materias cursadas en el nivel medio, aun si los contenidos son similares, pero sí aquellas aprobadas en el nivel superior. En el caso de haber comenzado una carrera en el ESNAOLA y luego cambiar de orientación, las materias aprobadas en la institución se reconocen automáticamente. Por ejemplo, si cursaron pedagogía, didáctica general, filosofía y teorías estéticas o elementos técnicos de la música 1, no necesitan volver a cursarlas. Es posible que deban solicitar formalmente el reconocimiento, pero una vez tramitado, la acreditación es inmediata. Si estudiaron en otra institución, la equivalencia debe ser evaluada. Para solicitarla, en marzo deberán completar un formulario y presentar la documentación requerida. Si desean que se les reconozca una materia aprobada en otra institución, por ejemplo, música de cámara 1, deben presentar el programa de la materia firmado y sellado por una autoridad de la institución de origen. Si necesitan verificar si vale la pena iniciar el trámite, podrían enviar primero un documento digital. Sin embargo, para que la solicitud sea procesada formalmente, el programa debe presentarse en papel con firma y sello, ya que debe archivarse en sus legajos. Como este trámite puede demorar, es recomendable iniciarlo con tiempo, especialmente si vienen de otra jurisdicción. Salvo que exista un convenio con la institución de origen, el reconocimiento de equivalencias tiene un límite del 35% de la carrera. Por ejemplo, si un estudiante cursó el 90% de la carrera en otra provincia, solo podrá acreditar hasta el 35% de la misma por equivalencias y deberá cursar el resto en el ESNAOLA. Actualmente el único convenio vigente es con quienes han completado la licenciatura en música en la UNA. Otra forma de acreditar materias sin cursarlas es rindiendo exámenes libres, aunque no todas las materias permiten esta opción. Los talleres del campo de la práctica profesional deben cursarse obligatoriamente. Las demás asignaturas pueden prepararse de forma autónoma y rendirse en condición de estudiante libre. Para rendir una materia libre, el procedimiento es contactar a la o el docente a cargo para solicitar el programa y coordinar instancias de consulta. Preparar la materia de manera independiente, conociendo los enfoques, contenidos y bibliografía utilizados en la cátedra, y asistir al examen con la preparación adecuada. Si bien los exámenes libres son una opción válida, no se recomienda prepararlos sin contacto previo con el docente, ya que esto suele generar dificultades innecesarias. Es preferible establecer comunicación con la cátedra lo antes posible para conocer la estructura del espacio y los criterios de evaluación. Solo en casos muy excepcionales, si un estudiante se matricula en una materia, pero luego no puede sostener la regularidad por compromisos laborales o razones de salud, puede asistir a las clases que le sea posible y luego rendir la materia en condición de estudiante libre. Esto le permitirá familiarizarse con los enfoques, contenidos y bibliografía de la cátedra, facilitando la preparación para el examen. La matriculación se realizará a través del SIU Guaraní, el mismo sistema por el que accedieron para la preinscripción y con el que ahora se registrarán oficialmente como estudiantes de la carrera. Si tienen dudas o dificultades, pueden consultar a Bedelía y en los próximos días recibirán información adicional para completar el trámite correctamente. Además, habrá fechas específicas para consultas presenciales. Es fundamental completar la matriculación del lunes 10 al jueves 13 de marzo, ya que después del 13 de marzo no será posible matricularse. Quienes no se matriculen
no podrán comenzar la carrera ni serán considerados estudiantes. Entre el 10 y el 13 de marzo podrán acercarse a Bedelía entre las 19 y las 21:10 para recibir asistencia si así lo requieren. Y el jueves 13 o viernes 14 de marzo, entre 19 y 21:30, un horario un poquito más ampliado, deberán presentarse en la institución para confirmar la matriculación. En primer año, si no se inscribieron en materias con correlatividades previas, no debería haber inconvenientes en esta instancia. Durante esta confirmación, también podrán realizar el pago de la cooperadora. Próximamente recibirán información detallada sobre la cooperadora que cumple un rol fundamental en el mantenimiento del edificio y de los instrumentos musicales. Si bien esta es una institución pública y estatal, muchos recursos no cubiertos por el presupuesto oficial dependen de la cooperadora, incluyendo la compra y el mantenimiento de instrumentos cuyo costo es elevado y distintas mejoras edilicias. Más adelante se informará si se habilita un periodo de modificaciones. Por ejemplo, si un estudiante se matriculó en una materia los martes, pero a la semana siguiente consigue un trabajo en ese horario, podrá solicitar la baja de esa asignatura según las indicaciones que se comunicarán oportunamente. Entonces, entre el 10 y el 13 de marzo, deberán ingresar al SIU Guaraní, seleccionar las materias que cursarán y organizar su horario. Pueden volver a revisar este video, pausarlo y analizar las combinaciones de días, horarios y cursos antes de confirmar la inscripción. Luego, el 13 o el 14 de marzo, nos encontraremos presencialmente en la institución para la confirmación de la matriculación. Les deseo un excelente ciclo lectivo.